Bienvenidas, alumnas y alumnos, a esta sesión de la asignatura de Ciencias Químicas. Es un placer estar con ustedes en esta sesión de Aprende en Casa 2 para fortalecer nuestras habilidades y aptitudes al descubrir juntos el maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Anel Vázquez Martínez. Y el mío, Juan David González de Paz. Recuerden, quédense en casa en la medida de lo posible y lávense las manos frecuentemente. Si no disponen de agua y jabón, pueden utilizar gel antibacterial con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes una frase de la neurobióloga y antropóloga Helen Elizabeth Fisher. Algunas veces nos enamoramos de alguien que probablemente nunca nos amará, por razones que no tienen nada que ver con nosotros, pero sí con su propia mentalidad, su química. El propósito de esta sesión es que diferencien las propiedades de reactivos y productos, a fin de explicar que en las reacciones químicas se forman nuevos productos. ¿Sabían que el inicio de la química comienza con el dominio del fuego? Ese permitió cocinar los alimentos y conservarlos mejor, por lo que existe una estrecha relación en la cocina y los primeros laboratorios. Entre los siglos III antes de nuestra era y el siglo XVI después de nuestra era, los alquimistas experimentaron en laboratorios caseros a través de reacciones químicas para tratar de convertir los materiales en oro. La famosa historia de la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud. A pesar de estar equivocados, diseñaron algunos aparatos para sus pruebas, siendo los primeros en realizar una química experimental. Para esta sesión, les pedimos que pongan en práctica todas sus ganas de aprender, curiosidad y creatividad para llevar a cabo las actividades propuestas. Los materiales que van a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de Ciencias 3 con énfasis en química, su cuaderno de notas de la asignatura, con la fecha y el título de nuestra sesión, lápiz, colores y bolígrafos. Diariamente usamos materiales para desarrollar nuestras actividades, como por ejemplo, vestir, estudiar, hacer deporte, cocinar o comer. ¿Cómo se han producido estos materiales? A principios del siglo XIX se usaba ropa hecha de lana, seda y algodón, los cuales se obtienen de plantas y animales. Los botones se hacían de huesos de animales y caparazones de tortuga. En el caso de los fertilizantes, se utilizaba estiércol y animales muertos. Las teclas de los pianos se elaboraban con el marfil de los colmillos de elefantes. Todos los materiales en sí provenían de la naturaleza, pero ahora contamos con muchos materiales procesados, es decir, que no existen en la naturaleza. Analicemos las siguientes preguntas. ¿Cómo se pueden obtener nuevos materiales? ¿Por qué se han producido nuevos materiales? ¿Los materiales sintéticos tienen implicaciones en el ambiente? ¿Qué materiales del entorno son naturales? Necesitan anotar las preguntas que se han planteado para después resolverlas con lo aprendido en la sesión. Y si tienen dificultades, pueden consultar su libro de texto. En la química se estudia la composición de la materia, así como sus propiedades y transformaciones. Por ello, es posible conocer qué es lo que sucede cuando se unen químicamente dos o más sustancias. Su conocimiento y aplicación se usa para obtener nuevos materiales que se aprovechan en diferentes actividades. Observen el siguiente video para comprender qué pasa cuando interaccionan químicamente dos sustancias. La industria controla y utiliza diferentes reacciones químicas para la producción de diversos materiales. ¿Cómo? Veamos la siguiente cápsula. Necesitamos para este experimento una pipeta, una cápsula de porcelana, 50 gramos de cobre y 20 mililitros de ácido nítrico. Para la obtención de nitrato de cobre, se vierte el ácido nítrico sobre el cobre. Entre los productos de esta reacción, no solo se obtiene el nitrato de cobre, sino agua y dióxido de nitrógeno gaseoso, que es muy tóxico. El nitrato de cobre se utiliza en la elaboración de tintes para el cabello.
Como pudimos observar en el video, en la actividad experimental propuesta, se necesita cobre y ácido nítrico para producir nitrato de cobre, agua y dióxido de nitrógeno. Esta reacción se lleva a cabo para obtener el nitrato de cobre, que se emplea en los tintes para el cabello. Con base en este video se plantean 3 preguntas. 1. ¿Cuáles son los reactivos? 2. ¿Cuáles son los productos? 3. En una reacción química, ¿los reactivos cambian sus propiedades físicas y químicas? ¿Por qué? Las respuestas son sencillas. Los reactivos son el cobre y el ácido nítrico, también conocidas como sustancias iniciales. Los productos son el nitrato de cobre, agua y dióxido de nitrógeno, también conocidas como sustancias finales. Efectivamente, cuando existe una reacción química, los reactivos cambian sus propiedades físicas y químicas. En el video, observamos que el cobre se encontraba en estado sólido y su color era rojizo anaranjado. Y en la sustancia final o producto se observó que se transformó en una sustancia líquida de color azul. Maestro Juan David, ¿el nitrato de cobre se puede obtener de la naturaleza? No, es necesario producirlo por medio de una reacción química, al igual que otros materiales que tenemos en nuestro entorno. El amor entra por la nariz, provocando una serie de reacciones químicas ocasionadas por las feromonas. Cuando nos enamoramos, ocurren distintos cambios químicos temporales en el cerebro. Dentro de las sustancias más importantes encontramos serotonina. Se asocia con el bienestar, por ello está estrechamente relacionado con la depresión. Dopamina. Esta sustancia se eleva cuando sienten el reconocimiento de otras personas. Adrenalina. Se libera cuando entran en periodo de estrés o nervios. Se manifiesta cuando les sudan las manos o sienten mariposas en el estómago. Oxitocina. En la sustancia del apego. Bajo sus efectos sentimos bienestar. Estamos más tranquilos y con mayor y mejor predisposición ante los demás. Por eso, la oxitocina juega un papel fundamental en el vínculo y el cuidado del bebé. Recordemos que antes no existían tantas sustancias y materiales como los que hoy encontramos en nuestro entorno. En su lugar, se empleaban sustancias y materiales naturales. Veamos algunos ejemplos de materiales naturales, que poco a poco han sido reemplazados gracias al desarrollo de nuevos productos. Un ejemplo del uso de materiales naturales es evidente en la medicina herbolaria. Esta es una práctica muy antigua. ¿Sabían que antes, cuando a alguien le dolía la cabeza, se empleaba la corteza de un árbol que se conoce como sauce? Esta se ponía a hervir en agua para que la corteza soltara una sustancia llamada salicina y después la consumían durante el día para quitar el malestar. Dado a que esta sustancia tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, además es antifebril. ¿Se imaginan cuántos árboles de sauce se quedarían sin corteza si todos usáramos la medicina herbolaria? Lo bueno es que a principios del siglo XIX, para ser exactos, en 1897, el químico alemán Felix Hoffmann comenzó a trabajar en el laboratorio de química de la compañía Bayer, donde descubrió y sintetizó la sustancia activa que se extraía de los árboles de sauce. Le dio el nombre de ácido acetil salicílico. La sustancia demostró tener efectos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, los mismos que la salicilina, comprobando la síntesis de la sustancia. En 1899, la compañía Bayer lanzó el fármaco al mercado bajo el nombre de aspirina. Seguro lo conoce. Desde entonces, mundialmente se consumen millones de toneladas de este medicamento, sintetizado a partir de una serie de reacciones que utilizan como materia prima una fracción del petróleo llamada benceno. La síntesis de productos farmacéuticos ha sido uno de los grandes logros de la industria química. A finales del siglo XIX, se prepararon los primeros alcaloides, con propiedades terapéuticas, idénticas a las sustancias extraídas de plantas como el árnica, la belladona y el maguey. La industria farmacéutica ha generado un número significativo de medicamentos
algunos semisintéticos, o sea, a partir de sustancias naturales, otros totalmente sintéticos, es decir, que no existen en la naturaleza. Todo este desarrollo en la farmacéutica ha traído grandes beneficios a la salud de la población humana. Otro ejemplo del uso de materiales naturales es el algodón, que se utiliza para hacer prendas de vestir, pero se ha logrado sustituir poco a poco por fibras sintéticas como el nylon, poliéster y vinil. Los plásticos son materiales que sustituyen a los productos naturales como maderas, telas o metales. Sin embargo, la producción de estos ha provocado grandes cantidades de basura que no se degrada por acción de los microorganismos. Tardan cientos de años para que se degraden, causando grandes consecuencias a nuestro ambiente. Este material, al igual que otros que han surgido por medio de las reacciones químicas, perjudican de manera drástica a nuestro planeta. Por ello, es necesario optar por desarrollar nuevos materiales que sean amigables con el ambiente. Actualmente se ha logrado elaborar bolsas, platos, popotes con materiales biodegradables, como las cáscaras de naranja y las semillas de aguacate. La necesidad de crear nuevos materiales surge porque los recursos naturales se agotan y, por supuesto, no alcanzarían para toda la población mundial. La química no solo ha contribuido a obtener medicamentos, también gran parte de la ropa que vestimos, plásticos y accesorios que utilizamos se producen empleando materiales sintéticos, es decir, materiales que no existen en la naturaleza y que se han generado a partir de las transformaciones químicas. En una reacción química, la transformación de los materiales modifica la forma en que están distribuidos los átomos en las sustancias. Debido a este cambio en su estructura, las nuevas sustancias tienen propiedades distintas. Para entender cómo se producen los nuevos materiales, vamos a utilizar una actividad cotidiana: cocinar. Como saben, esta práctica se explica con la química, ya que los alimentos se transforman mediante procesos como la cocción. La preparación de los panqueques es un ejemplo sencillo que usaremos para explicarles cómo se origina una nueva sustancia por medio de una reacción química. ¿Qué necesitamos para hacer panqueques? Exacto, una taza de leche, un huevo, esencia de vainilla, una taza de harina, mantequilla, una cucharada de levadura, media cucharada de azúcar y 2 cucharadas de aceite. ¿Cuál es el estado de agregación de los ingredientes? Si se dan cuenta, algunos son sólidos y otros líquidos. ¿Qué sucede cuando mezclamos los ingredientes? Se forma una mezcla homogénea, porque no podemos distinguir los ingredientes o sustancias que la conforman. ¿Qué sucede cuando colocamos la masa en un sartén caliente? Sucede una reacción química que produce que la masa se transforme en una sustancia con propiedades diferentes a las iniciales. ¿Qué cambios identifican? El estado de agregación, el color, el olor, el sabor, la textura. El producto, en este caso los panqueques, ¿tienen similitud con los ingredientes que lo conforman? No hay similitud. Se originó una sustancia completamente diferente, con propiedades físicas y químicas distintas. Como pudimos observar, los ingredientes tienen una transformación química que provocó cambios en su estado de agregación, así como la estructura de materia, para dar como resultado a los panqueques que tienen una consistencia suave y un agradable olor y sabor. Los científicos hacen algo parecido con las sustancias naturales, para poder transformarlas en nuevas sustancias con propiedades distintas que las hacen valiosas en diferentes ámbitos de nuestra vida, como en la construcción, vestimenta, tecnología, entre otros. Maestra Nel, ¿qué le parece si analizamos 2 ejemplos que muestran cómo se pueden obtener nuevas sustancias a través de las reacciones químicas? Por supuesto, maestro Juan David. Ejemplo 1. La electrólisis es un proceso mediante el cual se logra la disociación de una sustancia llamada electrolito en los iones que lo constituyen, aniones y cationes, por la conducción de corriente eléctrica. Este proceso se lleva a cabo en una celda electrolítica.
Está formada por dos electrodos de un metal inerte, como platino o paladio, conectados a una fuente de energía eléctrica. En la industria se aplica la electrólisis para obtener nuevos elementos como el sodio, aluminio y litio. También se utiliza para galvanizar metales, es decir, cubrir un metal con una ligera capa de otro metal para evitar la corrosión. Otro de los usos de la electrólisis es obtener gases como el hidrógeno y el oxígeno de las moléculas de agua. Ejemplo 2. El ácido clorhídrico reacciona con los metales y si por error toca la piel, provoca quemaduras. Y la sosa cáustica se usa para limpiar caños, ya que no reaccionan con el metal, pero sí con la materia orgánica, tal como residuos de comida, cabellos, hojas, entre otros, que logran pasar por la coladera y tapar el caño. Si entra en contacto con la piel, también provoca quemaduras. Si estas dos sustancias reaccionan, se produce la sal común, cloruro de sodio y agua. En los ejemplos anteriores, podemos apreciar claramente que los productos de las reacciones son muy diferentes a los reactivos, tanto en propiedades químicas como en las físicas. En toda reacción química, unas sustancias llamadas reactivos se transforman en otras llamadas productos. Al ser los reactivos y productos sustancias diferentes, tienen propiedades distintas: estado de agregación, color, olor, densidad, viscosidad, punto de fusión, composición química. Para escribir una reacción química, consideren que los reactivos se escriben a la izquierda, después una flecha que indica la transformación de las sustancias y los productos a la derecha. La flecha señala la dirección en la que ocurre la reacción de reactivos a productos y no al revés. Los conocimientos químicos han sido de gran ayuda y tienen mucha importancia en la actualidad, ya que debido a ella hemos conocido la composición de ciertas sustancias y esto nos permite producirlas mediante procedimientos más económicos o con propiedades físicas o químicas mejoradas. ¿Qué otros materiales se han obtenido con ayuda de la química? Otros ejemplos son los cosméticos, el acero inoxidable o las cerámicas. Un ejemplo más es que de la descomposición del agua podemos obtener oxígeno o hidrógeno por medio de una reacción química llamada electrólisis. Los invitamos a observar el siguiente video para conocer cómo sucede esta reacción de descomposición. Es sorprendente conocer acerca de las reacciones químicas. Pero, ¿se pueden obtener hidrógeno y oxígeno a partir del agua? Veamos cómo obtener hidrógeno y oxígeno a partir de agua. El material que necesitamos es un recipiente de vidrio, 2 jeringas graduadas sin aguja, 2 trozos de cable recubierto de plástico de 40 centímetros de largo con los extremos pelados, una pila de 9 volts, agua, 20 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Colocamos el agua en el cristalizador y añadimos 20 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Llenamos las jeringas con la disolución acuosa. Se introducen los extremos de los cables en cada una de las jeringas y las sumergimos en el agua. Por último, conectamos cada cable a los extremos de los polos positivo y negativo de la pila. Y esperamos. Este proceso se conoce como electrólisis. La electrólisis consiste en el rompimiento de la molécula de agua mediante una corriente eléctrica. ¿Ven la burbuja en la parte superior de cada jeringa? Esto se debe a que al descomponer las moléculas de agua usando electricidad, es posible obtener hidrógeno y oxígeno gaseosos. Con este procedimiento, los átomos de las moléculas de agua se separan y se forman iones de oxígeno y de hidrógeno.
Los iones de hidrógeno forman moléculas en el polo negativo de la pila, mientras que los de oxígeno lo hacen en el polo positivo. Ahora, observemos otro corto video para saber más de los beneficios que tenemos de la producción de nuevos materiales en nuestra vida cotidiana. ¿Qué les parece? Gracias a las reacciones químicas podemos elaborar muchos de los productos que usamos en casa como medicamentos, juguetes, pelotas, ropa o hasta los gises. Estos pequeños utensilios que utilizamos a diario en la escuela. En fin, sería muy larga la lista de materiales que son posibles a partir del control de reacciones químicas. Son muchos los productos que se han obtenido por medio del conocimiento de la química. Recordemos que debemos ser conscientes de su uso y optar por alternativas que no afecten nuestro ambiente. Maestro, aunque las reacciones químicas están siempre presentes en nuestra vida cotidiana, ¿qué le parece si realizamos la siguiente actividad experimental? Claro que sí, maestra. Pero antes, recuerden que en caso de hacer las actividades experimentales que se presentan en las sesiones, deben tomar medidas de prevención, como no probar las sustancias, no deben olerlas o tocarlas, ya que pueden generar reacciones alérgicas o quemaduras. Siempre deberán hacerlas en compañía de un adulto. Es cierto, maestro. Debemos ser siempre cuidadosos. Los materiales que vamos a utilizar son 30 mililitros de agua oxigenada, 1 gramo de permanganato de potasio, una probeta, 10 mililitros de agua destilada. En la probeta colocamos 30 mililitros de agua oxigenada. Vamos a hacerlo, maestra. Por favor. Claro que sí, maestro. Con cuidado para que quede todo adentro. Sí. ¿Sí? Ahora Muy bien. vamos a diluir el agua destilada con el permanganato de potasio. Ahí está. Con un agitador, maestra, por favor. Claro que Lo sí. movemos. Y con mucho cuidado, después de diluir la sustancia, vamos a agregarla a la probeta que contiene los 30 mililitros de agua oxigenada. Al introducir la disolución, debemos de alejar rápidamente nuestra mano para que no tengamos contacto con la sustancia que se va a desprender. Creo que ya quedó, maestro. Muy bien. ¿Usted? Claro que sí, maestra. Con mucho cuidado, entonces, colocamos. Nos alejamos. Ahí está. Observen lo que sucede. Observen la reacción. Bien, entonces con eso comprobamos que los reactivos iniciales cambian sus propiedades para producir una sustancia completamente diferente, en la cual podemos observar un cambio en su color y también podemos observar que en la probeta subió la sustancia y posteriormente bajó, esto por la reacción química originada. Como observamos, las sustancias reaccionaron bruscamente, debido a las propiedades de cada una, generando una reacción que desprende calor, por lo que durante un tiempo no deberán acercarse a la botella. Es momento de que elaboren un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, donde expresen lo aprendido en la sesión de hoy. Recuerden contestar las preguntas que se plantearon al inicio del programa. Los materiales que están a nuestro alrededor, como por ejemplo los plásticos, el nylon, el PVC, los medicamentos, las aleaciones de metales, entre otros, se han obtenido a través del conocimiento científico. Estos
son elaborados por medio de reacciones químicas entre sustancias que dan como producto una sustancia completamente diferente. Con ello, cambian propiedades como el estado de agregación, la temperatura de fusión o el color, y esto se debe a las reacciones químicas, también conocidas como cambios químicos. Como ya habrá notado, muchos materiales que se han desarrollado de manera sintética han beneficiado enormemente nuestro estilo de vida, pero también han traído consecuencias importantes como el deterioro al ambiente. Por lo tanto, debemos tomar conciencia de hacer un buen uso de los materiales y evitar el consumo excesivo. Diversos grupos están trabajando en desarrollar nuevos productos que sean amigables con el ambiente, por lo que optar por este tipo de productos es muy recomendable. En el siglo XIX se fabricaron los primeros plásticos a partir de reacciones de polimerización. En la actualidad, con el desarrollo de la ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, se han desarrollado en el área de la salud nuevas aplicaciones. Los también llamados polímeros inteligentes son aquellos que responden a un estímulo externo como la temperatura. Un uso innovador para los polímeros inteligentes es en materiales médicos, que liberan fármacos que ayudan a prevenir infecciones. En el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México se están desarrollando polímeros inteligentes con liberación de fármacos en silicona, en implantes de busto y glúteos. Estos pueden liberar, por ejemplo, diclofenaco o ibuprofeno. También se trabaja en el diseño de catéteres urinarios que evitan la formación de colonias de bacterias. Otros son las gasas inteligentes de colágeno. La ventaja de usar este biomaterial radica en que contienen un fármaco que, al ser liberado, evitará que se esté retirando la gasa y se prevendrán infecciones, mientras que el colágeno, que también contienen estas gasas, ayudará a mejorar la cicatrización. Si quieren seguir aprendiendo más sobre este tema, les invitamos a revisar un viaje por el universo de la revista Conversus del Instituto Politécnico Nacional, con la dirección electrónica que aparece en su pantalla. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho más por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.